Todo aquel que tenga fe recibirá lo que quiere. Fe en Jesús, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 11. La santa y bendita palabra nos dice de esta manera. Enviamos cobertura allá donde está, aleluya, José Isabel Amador. Ahí donde está ahorita, declaro que ya los ángeles de papá se empiezan a movilizar. Padre, gracias. Pongo cobertura sobre José Isabel Amador, Señor. Estaremos orando por él y desde ya lo hemos declarado sano, Señor. Aleluya. Marcos capítulo 11 y su versículo 12. Usted va a ver qué linda, amado hermano. 11. Vamos al 20. Es Marcos 11, 20. Cuando usted lo tenga, usted me dice amén. Cuando usted lo tenga, usted me dice amén. Bueno, hay dos partes, el 20 y el 12. Vamos al 12, perdónenme, para que entendamos la historia. Marcos 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿de dónde salieron? Tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Repita eso y diga: no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. ¿Qué dijo Jesús a la higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Diga conmigo: eso fue lo que dijo Jesús. Aquí pasan dos cosas. Jesús vio la higuera y Jesús dijo algo a la higuera. Quiero que se concentren en esas dos palabras. Jesús vio y Jesús dijo. Pero quiero que usted se vaya más a la palabra Jesús dijo. Que usted vea qué pasa con la palabra de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué poder hay cuando Jesús habla? ¿Qué poder hay cuando desatamos una palabra de Jesús a favor de una persona? Mire qué dijo Jesús. Dijo Jesús: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ahí sucede algo poderoso, que dice que lo oyeron sus discípulos. Pasan dos cosas. Jesús vio la higuera, Jesús le habló a la higuera y también lo oyeron sus discípulos. ¿Están los discípulos del Señor aquí oyendo? Lo oyeron sus discípulos. Y luego, amado hermano, dice el 20: y pasando por la mañana, vieron. Ahora los discípulos no solamente están oyendo, están ¿qué? Viendo también. Vieron que la higuera se había secado. Cuando Jesús habló a la higuera, algo sucedió. Por eso siempre que Jesús te da una palabra a ti, tú tienes que saber que te va a bendecir el Señor. Por eso es que tú tienes que agarrarte de lo que Jesús dice. Porque cuando Jesús dice lo que Él habla es poder. Es poder. Y toda la tierra está gobernada por su poder eterno en la palabra. Bendito es el Señor. Y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oiga, qué poder hay en la palabra de la boca del Señor. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí está el poder. Jesús mismo lo desató. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Voltea a ver a su hermano y dile: quítame esa cara de aburrido. Tened fe en Dios. Vamos, tengamos fe en Dios. Y veamos por qué el Señor nos exhorta a tener fe. Veamos por qué. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, o sea que hay poder también en nuestra boca. O sea, cualquiera, o sea,
Si usted cree en el poder de la palabra, usted cree en Jesucristo, el poder que usted tiene no está en la cartera, está en su boca. ¿Me está entendiendo? Oiga, cualquiera que dijere, o sea que no se ocupa meterse a 20 días de ayuno, no se ocupa usted ser un cristiano intachable, no, basta con que usted crea. Y usted, mire qué va a pasar. Dice aquí: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte significa un problema, este monte significa una adversidad que tú tienes. El peor error que podemos tener es tener a gente solo viendo la situación y solamente aceptando la situación y todo. No, Dios quiere que tú le hables la palabra de Él a ese monte. Y Dios sabe que si tú crees en Él y reprendes a ese demonio, reprendes esta enfermedad, reprendes ese miedo, reprendes ese problema tendrá que irse de tu vida, tendrá que irse de tu familia. Hoy le vamos a hablar a todo monte de problemas. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar. Oiga, aquí está el problema. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Oh bendito Dios, oh bendito Dios. Basta con decir lo que queremos delante de Dios en el nombre de Jesús y creerlo, y eso va a suceder. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted sabe. Yo traigo un deseo en esta tarde, y es de arrebatar milagros, no solamente en nosotros, sino en todos aquellos. Hoy vamos a orar por enfermos, vamos a orar por necesitados, vamos a orar por todo problema. Y verá usted que la gente va a ser liberada, la gente va a ser sanada. Aleluya. Porque vamos a hablarle a los montes que se aparten en el nombre de Jesús y la palabra. Por tanto digo, dice Jesús, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dígame un amén por lo menos, hermano. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, hoy venimos a pedirle al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vienen milagros para nuestras vidas, vienen milagros para nuestros hermanos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Aleluya. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Toda oración tiene que ser: Señor, yo perdono a todos los que me han ofendido. Perdóname tú también a mí, Señor. Y luego, después de que hacemos eso, a pedir como conviene. Ténganle a tomar asiento, hermanos amados. Regálame unos 10 minutos, unos 15 minutos. Aleluya. La necesidad, amado hermano, de tener fe. Aleluya. Ten fe en Dios. Es mi palabra hacia tu espíritu, hacia todos aquellos que me están viendo. Ten fe en Dios. Te dice el Espíritu Santo en Marcos 11, 22. Ten fe en Dios. Mis amados hermanos, la iglesia es un cuerpo en movimiento y que tiene vida. La iglesia tiene poder. Y el poder que tenemos como iglesia es el mismo poder de Jesucristo. Es el mismo poder del Todopoderoso. Yo quiero decirle a usted que en esta noche van a suceder milagros, no solamente con nosotros. Yo vengo creyendo esta palabra. Ya estoy sudando, hermano. Vengo creyendo esta palabra. Yo le voy a hablar, oiga esto, a situaciones que no tienen problemas con mi vida, sino que tienen problemas aún hasta con otras personas. Le voy a hablar a cualquier monte que esté estorbando cualquier vida en esta tarde. Ayer miraba cómo un hombre oraba por los que tenían coronavirus allá en Honduras. Y miraba que desde África él mandaba la oración y todos en el hospital por la palabra vomitaban el coronavirus. Se quitaban los tanques de oxígeno y danzaban hablando lengua. Es que tenemos que entender algo, amado hermano. Segunda de Timoteo 2:9. Miren lo que dice. Segunda de Timoteo 2:9. Aquí tenemos que aprender algo.
No hay distancia para nosotros, para el Espíritu de Dios. ¿A dónde miré de tu presencia? Si a lo profundo del mar me voy, allá está Dios. Si me fuera la luna, allá está Dios. ¿A dónde miré de tu presencia? Nosotros podemos estar aquí y en otro país poder hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Nosotros podemos estar aquí y no necesitamos que la persona la traigan aquí enferma. Nosotros desde aquí podemos mandar sanidad a cualquier parte del mundo. Estamos aquí. Pablo dijo esto a Timoteo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Diga amigo, la palabra de Dios no está presa. Más fuerte, la palabra de Dios no está presa. Más fuerte, la palabra de Dios no está presa. Repita eso, la palabra de Dios no está presa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que usted la palabra de Dios la tiene en su boca y usted la envía a Brasil y a Brasil llega. No hay quien la detenga. Oh Masaya, la palabra de Dios no está presa. Usted la manda a Argentina y a Argentina llega la palabra de Dios, porque el universo completo está gobernado por la palabra de Dios. La palabra no está presa. Yo no sé hasta dónde vamos a enviar palabra de vida, pero hoy vamos a resucitar a los muertos. Hoy vamos a levantar los paralíticos de cualquier situación. Los que tienen coronavirus tienen que creer que Jesús los ha sanado. Él llevó las enfermedades en la cruz. Él llevó las enfermedades en la cruz. Aleluya. La palabra de Dios no está presa. La vamos a enviar a Centroamérica. La vamos a enviar donde está el enfermo con coronavirus. La vamos a enviar a donde cualquier parte donde está el endemoniado siendo atormentado. La vamos a enviar esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Lo que la gente necesita es a Jesús. Jesús es la palabra. Pero hay gente que no puede venir a Jesús por las circunstancias en las que están. Por ejemplo, el amigo del que le cuento, le digo al que me habló, dile que acepta a Jesús. Me dice, pastor, ya no habla, está entubado. Hoy vamos a usar un poder sobrenatural. Él llamó nuestra vida pidiendo ayuda. Y nosotros la ayuda que tenemos es la palabra. Nosotros vamos a enviar a cualquier lugar donde están necesidades la palabra que Jesús ha dicho. Hay gente que no puede venir a Jesús, pero hay gente que tenemos fe que podemos hacer que Jesús se mueva donde está la necesidad. Y yo sé que mi maestro va a ir ahí donde está Amasaya. Yo creo en el poder de mi Cristo. La Biblia dice, amado hermano, en Lucas 8:49, acompáñeme. Quiero fe en esta tarde. Lucas 8. Diga conmigo, la palabra no está presa. Bendito es el Señor para siempre. Lucas 8:49. Había un padre de familia frustrado. No sé cuántos padres de familia tienen problemas en su casa. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a llevar a Jesús ahí donde están esos padres o esas madres con problemas en sus casas. Lo vamos a llevar a Jesús de Nazaret a esos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice, amado hermano, en 8:49, aleluya, de que había un hombre llamado Jairo que tenía a su hija y estaba enferma. Esta niña no podía venir a Jesús. Esta niña tenía situaciones a punto de morir. Esta niña no tenía a Jesús. Diga amigo, esta niña no tenía a Jesús. No tenía fuerza para caminar ante Jesús. No tenía la habilidad, ni la fe, ni la situación en su cuerpo para venir a Jesús. Estaba delicada. Estaba malita. Estaba a punto de morir. Pero había un papá que estaba sano. Había un papá que era incrédulo, pero decidió creer en Jesús. Aleluya. Y mira lo que dice la historia. La Biblia dice, amado hermano, aleluya, en el 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo,
porque todos le esperaban. Diga conmigo, todos le esperaban. Yo no sé si usted ha estado esperando que Jesús le ayude. Y qué bueno que usted esté esperando que Jesús le ayude, porque sin duda alguna Jesús le va a ayudar. Los que esperan en Jesús serán ayudados por Él. Bendito es el Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Diga conmigo, Jairo. Era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vaya conmigo, amado hermano. Vamos a leerlo todo. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en los médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vea que hay gente que puede venir a Jesús, pero hay otros que no pueden. Hay otros que necesitan una fe de alguien para llevarlos a la libertad. Yo vengo creyendo que usted fue el que vino a Jesús, pero con una fe para liberar a otro que está por allá tirado. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuánto damos gloria? Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todo, dijo Pedro. Y los que con él estaban: maestro, toda la multitud te aprieta y te oprime. ¿Qué dices? ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hoy va a salir poder de Jesús. Para aquellos que crean, va a salir poder de Jesús. Entonces, cuando la mujer vio que no podía quedarse oculta, vino, amado hermano, temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Diga conmigo, al instante fue sanada. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Diga conmigo, fe. La fe nos salva y ve en paz. La fe nos da paz también. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea Jairo, a decirle: tu hija ha muerto. O sea que Jesús ya iba en camino con Jairo. No molestes al maestro. Pero diga conmigo, pero Jairo había tenido fe. Había muerte en su casa ya, pero Jairo había tenido fe en Jesús. Aleluya. Y mire qué pasó. Dice la Biblia: estando hablando aún cuando vino su casa, su principal de sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Voltea a ver a su hermano y dígale: solo cree, solo ten fe, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña, que lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Para Jesús no hay ningún problema. No hay problema para Jesús. Los problemas son para nosotros los hombres cuando hay incredulidad, pero para Jesús no existe ni un problema. El único problema que Jesús tiene es encontrar un incrédulo. Ese es el problema. Pero cuando alguien decide creer en Jesús, no hay problema que Jesús no pueda resolver. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús en esta hora? Así que yo reprendo la incredulidad en esta tarde. Y a los incrédulos Jesús los sacó para afuera. Sálganse. Y se quedó con Pedro, se quedó con Juan, se quedó con Jacobo, el papá y la mamá. Les dijo: no llores. Yo sé que hay gente llorando ahorita. Yo sé que hay gente afligida, tienen familiares ahorita a punto de morir. Yo sé que hay gente ahorita que honestamente ven las circunstancias de la vida muy difíciles y que no pueden. Pero yo les vengo a decir: no teman, solo crean únicamente que Jesús tiene el poder de ayudarlos en esta tarde. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y dice la palabra que se burlaban de él, se burlaban de Jesús cuando decía que la niña no estaba muerta. Se burlaban diciendo, aleluya, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo:
¿Cuánto vamos a clamar en esta tarde? Clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que a nadie que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Le dio vida a la que estaba muerta. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta hora? Le dio vida a lo muerto. 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 Le dio sanidad a lo enfermo. Le dio sanidad a lo enfermo. Le dio sanidad a lo enfermo. Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a los enfermos. Repítalo. Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a los enfermos. Repítalo, despiértese. Jesús sana a los enfermos. 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 ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? Golpeen las palmas. Jesús sana a los enfermos. Alabado el nombre de Jesús. Alguien tuvo que llevar a Jesús a la casa de esta niña. Esta niña se hubiera perdido. Esta niña se hubiera muerto si alguien que no tiene fe, aleluya, acciona. Por eso, aleluya, yo solamente pido que alguien tenga fe en esta tarde para que miremos milagros. Aleluya, cuando dan gloria. Hay situaciones de enfermedades donde hay que llevar a Jesús. Hoy vamos a llevar a Jesús a donde está el enfermo que no puede venir a Cristo, pero Cristo sí quiere ir donde Él está. Y hoy vamos a enviar palabra de sanidad a todos los enfermos en el mundo. Y Jesús va a levantar, Jesús va a restaurar. Cuando dan gloria, pero yo quiero que lo crean, por favor. La Biblia dice que Jesús no quiere que nadie se muera. Jesús no quiere que nadie perezca. Marcos 7:24. Otra historia de una persona que no podía venir a Jesús y necesitaba que alguien tuviera fe para llevar a Jesús a donde ella. Hablo de la mujer sirofenicia. Marcos 7:24. Bendito es el Señor para siempre, su misericordia. ¿Lo tiene conmigo? Marcos 7:24. Tenemos que llevar a Jesús a esas personas que lo necesitan. Aquí había otra niña en casa, otra casa llena de problemas. Y hoy el problema no era una enfermedad. Hoy el problema era un estado espiritual crítico. Había un demonio en esta casa atormentando a otra hija. Hoy también vamos a enviar la palabra de liberación a los hogares. Aleluya. Y vamos a enviar la palabra de liberación. Y desde ya mande sus nombres, mande sus peticiones para mandar la palabra de Jesús. La palabra no está presa. La palabra no está presa. Marcos 7:24 dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Diga conmigo: no pudo esconderse. Si habrá alguien que hará que Jesús no esté escondido, es gente de fe. Porque la gente de fe hará que Jesús se levante, hará que Jesús salga caminando. La gente de fe mueve a Jesús. Aleluya. La gente de fe mueve a Jesús. Jesús quería estar escondido, pero alguien venía a buscarlo y le incomodó estar solo. Tuvo que levantarse porque alguien venía con fe. Precioso Jesús. La Biblia dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Veamos por qué. Porque una mujer, diga conmigo, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Yo sé que hay gente que tiene situaciones como esta, y yo vengo en el nombre de Jesús a decirte: Jesús reprende a los espíritus inmundos. Jesús tiene el poder sobre el diablo y los demonios. Gloria a Dios en esta hora.
Jesús tiene el poder de libertar al cautivo. Jesús tiene el poder de libertar al oprimido por el diablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, tuvo fe, vino, se postró a sus pies. Esto es humillación. Esto es reconocer que solo Jesús puede. Si usted se humilla ante el Señor y usted cree al Señor, no importa el problema que usted tenga en su casa, Jesús lo va a hacer posible. Miren lo que pasó. La Biblia dice que se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan para los hijos y echar a los perrillos. Él le dijo: deja que yo le predique a Israel primero. Deja que yo haga milagros en Israel, a los que nacieron aquí en Israel, porque esta mujer no era nacida de ahí de Israel. Era una mujer como nosotros, gentil. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Esta mujer lo que hizo fue creer. Y cuando Jesús oyó la fe, soltó la palabra y le dijo: ve a tu casa, porque por la fe que has tenido, tu hija quedó liberada en esta hora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor va a liberar esta noche. Esta madre llevó a libertad a esta hija. La hija no pudo venir a Jesús. La hija estaba encarcelada por un mal espíritu, pero la madre estaba libre para interceder. La madre todavía tenía la esperanza de venir a Jesús y vino. Y vino. Y cuando ella vino, activó que la palabra de Jesús que maldijo la higuera y se secó, esa palabra de poder fue lanzada a ese monte. Allá había un monte de problemas, pero la Biblia dice que si creyéramos y dijéramos a ese monte: quítate, Jesús le dijo a ese diablo: demonio, vete de esa casa. Y el demonio tuvo que irse, porque cuando Jesús habla es poder. ¿Cuánto dan gloria? Hay gente que necesita que nosotros en esta tarde le ayudemos. Y nosotros no podemos ayudarle únicamente. Lo que podemos hacer es creer y enviar la palabra de Jesús a donde quiera que esté la necesidad. Y yo declaro hoy que le he hablado 2 puntos: un enfermo, y le he hablado a uno, amado hermano, que estaba endemoniado. Hoy endemoniados se van a liberar, aunque no estén aquí, porque la palabra no está presa. Y donde enviemos la palabra, aleluya, donde enviemos la palabra, manda tu apellido, manda el nombre de tu hija, manda el nombre de tu hijo, manda el nombre de tu esposo, manda el nombre de tu familia y ponlo en este altar en esta tarde. Ponlo en este altar en esta tarde. Clama, aleluya, sal de la vergüenza. No te avergüences de venir a Jesús y pedirle, aleluya. Y Jesús te va a dar ese regalo, porque Él ha dicho: pedid y se os dará. ¿Cuánto damos gloria al que vive? Aleluya. Diga conmigo: aleluya. Hay gente que no puede venir a Jesús, pero hay gente que estamos locos y llenos de fe, que hacemos que Jesús llegue. Porque sabrá alguien que a Jesús le guste, gente de fe. Había otro muchacho enfermo. Diga conmigo: un muchacho. Le he hablado de 2 niñas, una enferma que murió y fue resucitada, una de una niña que estaba traumada por un demonio y Jesús la liberó. Hoy le hablo de un muchacho, un siervo. Mateo capítulo 8. No importa dónde esté la necesidad, Jesús llega hasta ahí. Si alguien lo cree, puede decir amén, por favor. Mateo 8:5. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum. Diga conmigo: Jesús en Capernaum.
vino a él un centurión. Diga conmigo, vino a él. Hay gente que puede venir a Jesús, pero hay gente que no puede. Diga conmigo, hay gente que puede venir a Jesús, pero hay gente que no puede. Y esta gente que no puede necesita la fe de usted, la fe mía, para llevar a Jesús. Mire qué situación tan terrible pasaba aquí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cuál era la situación que tenía el criado? ¿Cuál era la situación que tenía el criado, iglesia? Estaba postrado en casa. Gracias por estar ahí apoyando. Y estaba también como paralítico. Y estaba como también gravemente atormentado. ¿Usted cree que esa situación era fácil? Por eso él no podía venir a Jesús. Y Jesús le dijo: iré y le sanaré. Si hay alguien que quiere ayudarte en tu problema de sanidad, de enfermedad en tu casa, es el Señor. Si hay alguien que en verdad quiere echarte la mano, familia que me estás oyendo, es el Señor Jesús. Si hay alguien que no te va a dejar en esa circunstancia, se llama Jesús de Nazaret. Yo quiero que creas en esta tarde que Él te quiere ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. El centurión le rogó: mi criado está postrado en casa, está paralítico. Yo no sé dónde está tu familiar ahorita. Yo no sé a dónde tienen tu familiar. Yo no sé a dónde tienen a tu familiar. Postrado, aleluya, o paralítico o gravemente atormentado. No sé dónde está. Pero si tú vienes a Jesús y le dices la situación que tienes, oirás que Jesús te va a decir: yo iré y le sanaré, porque Él es poderoso. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. La palabra no está presa. Diga conmigo, la palabra no está presa. El centurión comprendía que Jesús lo que tenía que hacer era decir: mi criado estará sano, y bastaba con eso. La palabra de Jesús es poder. Este centurión sabía que donde la palabra de Dios se envía, ahí va a haber liberación, ahí va a haber sanidad, ahí va a haber milagro. Yo envío la palabra de Jesús a donde quiera que esté la enfermedad, a donde quiera que estén los tormentos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! ¡Qué fe, hermano! ¡Qué fe la de este hombre! Porque también dijo este hombre: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. De cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Entonces en el 13 Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito Dios, bendito Dios. Desde el momento que creamos, que Jesús tiene el poder de hacerlo, tu situación habrá terminado. Tu situación habrá terminado. Tu situación habrá terminado. Diga conmigo: hay personas que pueden venir a Jesús. Y aquí es donde la fe de nosotros puede mucho. Hay otra persona que me impresiona, y era un paralítico. Marcos 2:1, rápidamente. Marcos 2:1. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Santa Escritura: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente
se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Aquí usted está viendo que este paralítico no podía venir a Jesús. Hay gente que no puede venir a Jesús, pero habremos gente que tenemos fe, que haremos que Jesús vaya donde están ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito Jesús. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, oiga esto, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfemias? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Vea que para Jesús todo es fácil. Diga conmigo: para Jesús todo es fácil. Él había dicho: tus pecados te son perdonados.